Sean todos bienvenidos a esta ponencia titulada Conflictos, un análisis de las organizaciones desde el enfoque fenomenológico y la teoría de endocalidad. Para todos ustedes me presento, soy el ingeniero Jimmy Leal, magíster en gerencia de recursos humanos, agradecido por el comité organizador y a la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada UNEFA Núcleo Falcón por el desarrollo de estos eventos. Esta ponencia está en relación con lo que es la maestría de lo que es el programa de recursos humanos y está dividida por 6 momentos que vamos a descubrir a lo largo de este video. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto en el cual se desarrolla, con el cual estaremos desarrollando esta ponencia. Obviamente, este contexto es en relación a la gerencia de los recursos humanos, ya que son las personas quienes conforman a una organización mediante lo que es el establecimiento de las relaciones internas dentro de la misma. Por otra parte, todos los recursos y materiales de una organización son utilizados precisamente por estas personas según la necesidad o según el cumplimiento de las funciones que le corresponden a cada quien. Es precisamente esto que se genera el medio ambiente como el contexto resultante de estas relaciones y cómo se verá influenciado según las personalidades de cada uno de sus integrantes. Por ende, que este proceso o el propósito de esto es ver la relación entre lo que son las personas, cómo se relacionan entre sí y cómo generan o cómo construyen ese medio ambiente en el cual laboran. Es por ende que esto se entiende como un fenómeno social propio de cada una de las organizaciones, es decir, el ambiente depende de las relaciones interpersonales y del vínculo interno que se tenga. Un ambiente de una organización jamás va a ser igual al de otra. Por ende, la vinculación con la gerencia de recursos humanos tiene que ver con gran parte del clima organizacional como un elemento a considerar dentro del proceso de gerencia de recursos humanos, precisamente porque es el hecho de que todas las personas son quienes conforman el clima organizacional y son quienes van a poder definir el cómo se percibe este clima organizacional, parte precisamente de lo que es el comportamiento. En base a ello, el autor Hidalberto Sargento comenta que el clima está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica la manera específica como estas propiedades motivacionales del medio ambiente o organizacional son favorables cuando proporcionan la satisfacción de las necesidades personales y la elevan la moral a sus trabajadores. Y es completamente desfavorable cuando no se logra satisfacer estas necesidades. Es ahí ese vínculo o esa relación entre lo que yo busco en la empresa y lo que la empresa busca conmigo. Entrando en este ya contexto, veríamos lo que es la parte del conflicto o la analogía del conflicto. Una analogía es establecer semejanza entre dos o más situaciones o eventos. Tenemos que entender entonces que el conflicto está definido como una incompatibilidad entre conductas, entre percepciones y inclusive entre objetivos que una o más personas buscan entre sí. Los conflictos se expresan cuando dos o más partes se perciben que tienen intereses distintos y está fundamentada en una contradicción, una discrepancia o hasta en procesos antagónicos dentro de cualquier medio de laboral. Uno de los elementos importantes para comprender el conflicto es la percepción, pues la percepción corresponde a la forma de interpretar de cada una de las personas, hace sus acciones según su personalidad y según las propias experiencias que tengamos. Este proceso de la percepción es algo muy importante, es algo que debemos considerar en el momento de evaluar los conflictos, porque dependiendo de cómo veamos las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Y no porque uno perciba una situación cualquiera de una forma, no quiere decir de que uno esté equivocado o que la otra persona esté equivocado. Simplemente las experiencias que se han vivido, las experiencias vividas a lo largo de todo el proceso, nos generan una forma de pensar y de cómo interpretar cualquier fenómeno que se está presentando, o en este caso un fenómeno como un conflicto. Los conflictos se inician por la creencia que tiene una o más personas, es decir, yo creo y mi creencia se contrapone con la de otro. Estas personas prefieren mantener lo que creemos y no aceptar evidencias contrarias, puesto que queremos que nuestra forma de pensar sea aplicable a todo.
y adaptamos nuestro pensar sin creer o sin querer aceptar que existen pensar de otras personas. Cuando aceptamos que existe más de una forma de hacer, de ver y de cómo construir las cosas, entonces cuando en cualquier contexto van a comenzar a disminuir los conflictos. Estos conflictos se generan por tres sistemas de creencias, basado entonces en lo que nos da la teoría. Tenemos el conflicto cognitivo, es decir, parte de mis ideas, de mis objetivos, de mis valores, es algo de la forma en como yo percibo la realidad. El conflicto afectivo es el cómo se afectan mis emociones, mis gustos y mis sentimientos. Y quiero que esos gustos, esas emociones, sean aceptados o percibidos por todos. Y está el conflicto procedimental, es decir, la forma en cómo hago las cosas y el cómo actúo. Forma que quizás entre en conflicto con el de la otra persona. Es por eso que tenemos cuatro tipos de conflictos. Tenemos el conflicto intrapersonal, es decir, un conflicto interno entre una persona. El interpersonal, es decir, entre una persona y otra. El intergrupal, es decir, entre un grupo con otro. Y el intergrupal, que son los conflictos que se generan en un mismo equipo de trabajo. ¿Cuáles son las causas de los conflictos? Los dividimos en dos, las colectivas y las individuales. La colectiva es que en una organización puede existir escasez de recursos y entonces podemos generar un choque en el que necesito responder a una necesidad, pero el computador lo tiene otra persona, este computador necesito yo, necesito un libro para buscar una información, pero lo tiene ocupado otro, entonces eso puede empezar a generar ese tipo de situaciones. También cuando una persona percibe que existe favoritismo, cuando vemos que se reconoce más a uno que al otro. También la forma en cómo actuar, hay dos formas. Percibimos que la otra persona es muy agresiva, que nos ataca, como también pensamos que es muy pasiva, que no nos toma en cuenta, que no, que pues, sintiéramos que no estamos siendo tomados en cuenta. Y eso también influye en lo que es la parte del choque de roles. A nivel individual, lo que hemos comentado, las personalidades, las creencias y las percepciones individuales que tenga cada quien. Llegados a este punto, podemos hacer lo que sería un análisis organizacional. Este análisis organizacional parte de la teoría del comportamiento organizacional, planteado por el autor Alberto Chavenato. El comportamiento organizacional es un campo extremadamente sensible a las características organizacionales y del entorno. Es una disciplina que depende de las contingencias y de las situaciones que se están presentando. El comportamiento es un factor que depende del entorno de desarrollo laboral, adapta nuestras actitudes personales y de la misma organización y estudia la dinámica interna de las mismas. Uno de los elementos clave que tenemos que tener siempre en cuenta del comportamiento organizacional es que precisamente de este comportamiento deriva el clima laboral, que está influenciado por las relaciones humanas, el liderazgo, la motivación y la comunicación, y que involucra las diferentes personalidades que están dentro de la misma y de cómo se distribuyen en la estructura organizativa. El comportamiento se refiere al estudio de las personas y de los grupos que actúan dentro de las organizaciones, de cuál es la influencia que ejercen la organización sobre la persona y la persona sobre la organización, y retrata la continua interacción y la influencia entre las personas con sus organizaciones. Para hacer el análisis organizacional de ello, debemos tener en cuenta tres teorías: la teoría de las organizaciones, el desarrollo organizacional y lo que es fundamental, fundamenta esta ponencia, que es la administración de los recursos humanos. ¿Cuáles son los aspectos del comportamiento organizacional? Uno de los desafíos para comprender el comportamiento organizacional es que se puede observar de forma parcial, pues tiene algunos aspectos visibles que son superficiales, que se pueden entender en ver sin ninguna dificultad, pero hay otros más internos que requieren un análisis más profundo y una interpretación de estos elementos que lo conforman. Entre los aspectos visibles están las estrategias de la organización, sus objetivos, las políticas, los procedimientos del organigrama, la misma estructura, la cadena de mando y los procesos de autoridad y los recursos tecnológicos. A nivel de los aspectos invisibles, las percepciones de las personas y de los grupos, las actitudes, las normas de grupo que no están definidas en un manual,
cómo son las interacciones, cuáles son los conflictos que se presentan, cuál es la resolución de los conflictos y cómo es la convivencia entre ellos. El comportamiento organizacional, entonces, se trata de dividir en partes toda la organización. Por lo tanto, aplicamos principios de sistemas para entender la realidad colectiva e individual. Se debe involucrar en este análisis todos los recursos, procedimientos, personas, manuales y la misma estructura organizativa. Y parte esencial del comportamiento es que debemos entender la dinámica de las organizaciones, pues es la clave del éxito de este proceso dentro de las mismas. Llegados entonces a este punto, ya tenemos en cuenta lo que es la parte de la organización del recurso humano, el comportamiento organizacional y esa división de antes de análisis. Podemos entonces llegar a hablar ahora de lo que es la teoría de endocalidad. La teoría de endocalidad nos indica que la endocalidad es la capacidad que tenemos como individuos de contrarrestar ciertos aspectos negativos que afectan nuestro entorno para seguir desarrollando nuestras funciones. La endocalidad en la organización está definida como las cualidades que tenemos como son la sensatez, la visión de futuro, la cooperación y la resiliencia. Y aunque es un concepto que podría considerarse nuevo, si no lo es, pues fue presentado por el ingeniero australiano Ken O'Donnell en 1997 y publicado oficialmente en 1999. La endocalidad se puede definir como la parte de endo, que es algo a lo interno, y calidad, que habla de las cualidades, es decir, endocalidad hablaría entonces de cualidades internas o calidades internas de cada uno de nosotros. Esta calidad precisamente nos permite elevar la captación de clientes, elevar la productividad de una organización, elevar las ganancias, reducir costos, reducir efectos negativos dentro de las mismas. La calidad tiene algunos principios importantes. Sin embargo, lo resaltante de ello es que cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos. El estado del mundo depende de nuestra propia situación interna. Y el estado interno va a depender de la calidad de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Para alcanzar la endocalidad debemos establecer 3 niveles de la misma. Potenciar el pensamiento. Si yo estoy bien, la organización donde estoy trabajando lo estará. Potenciar el desarrollo. No ver talleres, cursos o estudios como una obligación en la que estamos en organizaciones, sino como una forma de superación personal. Y potenciar las buenas relaciones. La endocalidad nos habla de que hay que hacer énfasis en la comunicación eficaz, en el trabajo en equipo y en incentivar el liderazgo sobre lo que es la parte de lo que conocemos popularmente como jefatura. O donde señala que se trata de buscar lo mejor de mí como ser humano y aplicarlo en mi día a día dentro de la empresa. Ya hemos hablado entonces de 3 elementos, ahora vamos a ver cómo podemos conectar estos elementos. Los vínculos teóricos que hemos hablado de la teoría de endocalidad, tenemos que establecerlo como a través de unos principios sistémicos, es decir, dividir la organización por partes y entender que afectar una de las partes de la organización puede afectarme a toda la organización. Trabajar en lugar de las creencias tenemos que trabajar en los valores. Cuando hablamos de creencias básicas, que por mucho las organizaciones siempre dicen soy la mejor, soy la que vende más, soy la que produce más, y no es eso lo que debemos enfocarnos en los valores. Si quiero ser el mejor, si quiero ser el que más vende, si quiero ser el más productivo, entonces debo ser el más dinámico, el más creativo, el más responsable. O sea, cobrar, incentivar son los valores y no las creencias, ya que esto se va a ver influenciado en la rentabilidad del esfuerzo. El esfuerzo que cualquier individuo ofrece a la empresa, él siempre va a querer ver recompensado a través de reconocimiento o de ascensos también que se pueden presentar. Y por otro lado, aparte del clima organizacional que, como he mencionado, está establecido a través del éxito de Carlos y apoyado por Chavenato. El clima organizacional, a través del análisis que hemos comentado, también debemos tener en cuenta las dimensiones y los principios que afectan el clima organizacional, dimensiones como la dimensión de compromiso, es decir, me siento comprometido a estar en la organización, dimensiones por afecto, es decir, me siento bien, quiero estar acá.
Pues todo esto va de la mano con lo que es la satisfacción laboral de cualquier individuo. Aparte de esta, tenemos unos elementos que conforman el clima organizacional y que de cierta forma van a influenciar positiva o negativamente en la generación o en la resolución de cualquier conflicto que esté presente, como el ambiente físico, el tamaño de la organización, las relaciones sociales, los aspectos personales y el mismo comportamiento organizacional que se va a representar. Importante saber que a nivel de un conflicto organizacional, este puede ser dos escenarios en los efectos que presenta. Tenemos efectos positivos. Un conflicto conduce a un resultado constructivo y de crecimiento para la empresa. Y es un estímulo para generar cambios positivos dentro de la misma. A nivel negativo, los conflictos nos desvían los esfuerzos para lograr las metas y agotan nuestros recursos, ya que en lugar de ir de la mano a cumplir nuestro propósito, tenemos que entonces tratar de resolver lo que se está presentando, ya que esto va a dificultar siempre la creación y mantenimiento de relaciones internas sanas. Hemos mencionado incluso que el conflicto lo podemos ver como un fenómeno. Entonces, a nivel de una investigación, de cual le podemos estudiar un conflicto a través de lo que es la parte del fenómeno o la fenomenología. Tenemos que entonces tener en cuenta que el conflicto debemos estudiar desde una postura interpretativa. Y siempre va a ser una investigación social. Uno de los enfoques más utilizados es el introspectivo vivencial, es decir, cómo nosotros podemos evaluar lo que vivimos a nuestro alrededor. A través de este proceso fenomenológico, que no es más que dejar y hacer ver por sí mismo aquello que se muestra tal como se muestra a partir de sí mismo. Es decir, no ocultar ni tratar de ocultar ninguno de los elementos o ninguna de las causas del conflicto. La fenomenología como método, tenemos dos formas de estudiarla, o entre muchas formas, tenemos dos más resaltantes, que son los dos maestros de la fenomenología, como son Husserl y Heidegger. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre ellos. Husserl habla de la epoge, es decir, no podemos bajo ninguna circunstancia dejar a un lado cuando hacemos los análisis nuestros pensamientos, nuestra experiencia y nuestros valores. Al contrario de Heidegger, que aunque establece que obviamente siempre eso va a estar presente a través de los análisis, no podemos dejar influenciar nuestro pensar por lo que creemos. De allí que debemos partir siempre por una postura subjetiva, pero esa postura subjetiva debemos entonces pasar por un proceso de análisis, que es la descripción del fenómeno, y luego la comprensión y explicación fenomenológica, es decir, la penetración de saber qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. La fenomenología nos indica, o lo podemos resumir en tres tipos de interrogantes, que la estableceríamos como el significado, la conclusión y la interpretación, es decir, qué significado le otorga cada persona al conflicto que se está generando. Cómo se puede comprender estos conflictos y cómo influye dentro del clima organizacional. Y cómo podemos interpretar los elementos que conforman los conflictos según las experiencias de cada una de las personas. De ello, pues es lo que indicamos, un conflicto es un fenómeno social. La forma de estudiarla, una de las mejores formas de estudiar sería toda la fenomenología. Los conflictos se presentan como un enfrentamiento de ideas o pensamientos que generan cambios positivos o negativos según sea el caso. Requieren ser analizados desde distintas perspectivas para su resolución. Nunca podemos resolver un conflicto bajo una sola postura o bajo ideas similares, pues cada persona lo percibe de forma distinta, de ahí es su carácter social e individual. Los orígenes de un conflicto se esconden detrás de las acciones mismas que lo pueden ocasionar. El significado surge de las experiencias que cada una de las personas le dan. Para comprenderlo se requiere un proceso de categorización y reducción, que es un proceso de la misma fenomenología, y esta experiencia, todo conflicto va a generar cambios y de ellos surgen nuevas teorías de comportamiento organizacional. Para finalizar esta ponencia, un mensaje de Modoni, que nos dice que no es posible tener una organización excelente, dinámica, capaz de percibir resultados positivos, que el componente humano se haya perdido o confuso. Y tener bien en claro que siempre, aunque no lo queramos, se van a presentar conflictos por mínimo que sea. Lo que debemos tener en cuenta es
no dejarlo a un lado, no dejarlo pasar o no ignorarlo. Porque por conflicto, por pequeño que sea, si lo dejamos, si sigue pasando, va a generar un conflicto mayor. Muchas gracias a todos por escuchar la ponencia y al comité organizador por su invitación.